tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, en la vez anterior vimos las partes básicas de un circuito mínimo, ¿no? Entonces, ahora queremos ver la parte que mencionamos, que era de que la fuente de energía podía ser de tipo directa o podía ser de tipo alterna. En este caso, la batería que estamos viendo es de tipo ¿qué? Directa, efectivamente. ¿Qué significa que una fuente de energía sea de corriente directa? Significa que la diferencia de potencial solamente va a ir en un sentido. Es decir, de las terminales que cierran circuito, solamente va a tener un único sentido y este no va a alternar en el tiempo. El sentido que tenga siempre se va a mantener. La ilustración que estamos viendo es como una batería, en este caso una batería, ejemplo, AA de 1.5 volts, desprende los electrones en un sentido. ¿Sí? Observen cómo hay una consideración de la corriente y cómo los electrones van en un sentido y cómo el positivo es uno, el negativo es otro. Cierra circuito, vemos cómo los electrones viajan hacia el destino de donde provienen y podemos observar cómo hay un interruptor y dos cargas también. Desarrolla la energía en estas cargas, la de los electrones, y la de los electrones pertinentes al voltaje pertinente, al que sea, en este caso, no sé cuánta corriente pueda verse suministrada a través de este circuito debido a las resistencias que presenten ambas cargas, que son ambos focos, y con un nivel de intensidad que va a corresponder al de la FEM, al de la batería, al de la fuente de energía motriz de estos electrones. Bien, por ejemplo, una batería de carro no tiene 1.5 volts como esta. Una batería de carro tiene tal vez 12 volts de esta. Si bien a lo mejor los materiales que se utilizan para realizar esta diferencia de potencial son diferentes y la cantidad de placas, de área donde se almacenan estos electrones disponibles es diferente, el principio de funcionamiento es el mismo, mediante materiales de diferentes características eléctricas, suele uno poder captar electrones y el otro puede donar electrones y un electrolito a través del cual se pueda manifestar esta diferencia de potencial, pues tenemos este flujo eléctrico. En cambio, los otros circuitos que tenemos de tipo doméstico residencial suelen ser de este tipo. ¿Qué tipo es? Efectivamente, es de corriente alterna, donde tenemos una terminal que va a presentar un valor y otra terminal que va a presentar otro valor. ¿Cuáles son los valores? El terminal más grande suele ser el neutro y el otro terminal suele ser línea 1. ¿Qué es línea 1? Línea 1 también se puede ser llamada, para su análisis, como un fasor, ¿sí? Línea 1 es aquel que en realidad va a estar aportando esta diferencia de potencial. Y también sabemos que se llama como corriente alterna. Es decir, la corriente está alternando en el tiempo. Un instante de tiempo será positiva, otro instante de tiempo será negativa, otro instante de tiempo será positiva y así sucesivamente en el tiempo. Mientras que neutro mantiene esa diferencia de potencial que de manera ideal debería de ser cero. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial que tenemos nosotros en nuestros hogares? Pues generalmente son 120 o 127 ¿qué? Volts de corriente alterna, VCA o VAC Altern Current. Bien, entonces son 120 o 127 volts de corriente alterna. ¿Por qué tenemos corriente alterna y no corriente directa en nuestros hogares? Bien, en un principio, cuando Tomás Alva Edison y Nikola Tesla se propusieron suministrar energía eléctrica a través de una red que pudiera proveer a todos los usuarios y venderles esta energía, pues bien, Edison propuso la parte de que fuera energía de corriente de tipo directa, corriente directa, mientras que Tesla planeaba tal vez no ser tan egoísta y no lucrar con esto, pero a su vez también descubrió y definió que la corriente alterna era más económica y esta podía viajar a más largas distancias sin necesidad de tener tantas centrales dispuestas para retransmitir esta energía eléctrica.
¿Ah? Las plantas generadoras de energía eléctrica suelen ser como estas, ¿no? Turbinas que se desplazan por alguna otra fuerza externa, como lo puede ser el desplazamiento de masa hidráulica. Mueve rotor, estator, y estos son los generadores que van a realizar el movimiento mecánico y por lo tanto la inducción en los materiales, en los bobinados correspondientes para producir estos movimientos electromotrices, ¿sí? Como son círculos, como son máquinas rotatorias que van a ir induciendo en un bobinado esta energía eléctrica, también con la inducción, pues tenemos que la forma de producir energía va a ser más o menos así, ¿sí? Tenemos en esta parte tenemos un estator que va a ir dando vueltas. A partir de un punto comienza en cero, se empieza a desplazar y entonces tenemos aquí una correspondencia de magnitud de inducción del campo eléctrico en los bobinados. ¿Mediante qué? En este caso tenemos aquí los imanes que son permanentes y estos van a inducir a la bobina generando esta diferencia de potencial, generando esta inducción y por lo tanto unos electrones disponibles en estos conductores. Podemos observar cómo comienza en cero y conforme se va desplazando nuestra espira o nuestro elemento, nuestro cuerpo que recibe esas líneas de inducción, tenemos una correspondencia al nivel de tensión, ¿sí? Tenemos una correspondencia en los niveles de tensión eléctrica. Entonces aquí, en esta parte de aquí, alcanzará un valor que se le llama valor pico positivo. ¿Ah? Y todo lo que se encuentre en la parte inferior de esta curva va a ser valores positivos de tensión, mientras que después de llegar a este punto, empezamos en este punto donde ya son los 180 grados de desplazamiento de la máquina y comienza una correspondencia en valores negativos. Esta correspondencia está aquí reflejada en esta onda senoidal. Es precisamente senoidal porque está en función de esta función trigonométrica que sería el seno, que nos hace la representación de nuestra circunferencia. Entonces, ven cómo en esta parte tenemos una correspondencia a valores negativos. Todo lo que sea por debajo de esta zona sería negativa. La diferencia de potencial en esta zona sería negativa. Entonces aquí tenemos un menos BPP. Okay, como dato, tenemos aquí una capacidad máxima de diferencia de tensión en el tiempo de un BPP, que es voltaje pico a pico. Bien, esta es la razón por la que las fuentes generadoras de corriente alterna trabajan así, o por la razón por la que en nuestros tomacorrientes tenemos corriente alterna, porque los generadores trabajan de esta manera, de la manera de ir alternando estos campos eléctricos en las líneas de inducción y así genera la corriente eléctrica. Los medios de transmisión de las centrales eléctricas van más o menos así. Está la planta generadora. Bueno, tenemos otra gráfica más ilustrativa. Está más o menos así. Tenemos una planta generadora. Tenemos chequen aquí el voltaje, sale a 22.000 volts. Tenemos un transformador de transmisión. ¿Está? Este se va a las torres grandes para poder transmitir. ¿Ah? ¿Y por qué razón creen que lo eleva? Se eleva para que la corriente a la que viaja no tenga que ser tan grande. Mientras el voltaje puede ser más elevado, la corriente tiene que ser menor y los cables por lo tanto van a ser menor. Necesitamos un menor calibre para realizar esa gran transmisión de potencia. Bien, posteriormente trataremos esos temas de manera individual para su mejor comprensión. Luego llegamos aquí a este transformador. El transformador que nos va a permitir tener ahora media tensión. Tenemos media tensión, 66.000 voltios o cercano. Y después llega a otro transformador, que este transformador seguramente será un transformador como el que tienen en su colonia. Recuerden, toda esta energía se generó de tipo alterna y va a viajar de tipo alterna. Recuerden que estos transformadores no modifican esa característica eléctrica, que la frecuencia. Si bien pueden variar
la proporción que hay entre voltaje y corriente, o no, la proporción entre la corriente que sale y la corriente que entra, así como el voltaje que sale y la corriente que entra, la característica que no se va a modificar en estos elementos, los transformadores, va a ser la frecuencia, la naturaleza de esta energía eléctrica. Bien, una vez que ya está en los transformadores de su colonia, entonces viaja por los postes, pero ya no tiene 4000 volts, ya bajó de 4000 volts a 230 o 120, un nivel de esa tensión, obviamente menos de ese voltaje. En este caso, estos 4000 volts puede ser para suministrar a comercios o lugares que deben de tener su pequeña subestación. En este caso, también observamos cómo llega un poste, y este sería el poste que estaría en sus avenidas, en sus colonias o cercanos a ustedes. Bien, entonces nuevamente podemos observar en este gráfico cómo es que la central generadora transforma o genera energía de tipo alterna gracias a la naturaleza de los generadores. Después se eleva mediante un transformador, viaja a través de todas las líneas de transmisión con un nivel de tensión, va bajando ahora a media tensión para distribuir en un área más cercana, y después vuelve a bajar a un nivel de tensión doméstico. Esto les va a ser útil después porque van a tener una materia donde tienen que saber cuáles son altas tensiones, medias tensiones y bajas tensiones, así como todas las consideraciones que deben de tener. Bien, entonces esperemos que haya quedado clara esa parte de la corriente alterna y de corriente directa.